Buenos días, nos encontramos hoy con el maestro Antonio Blanco Guzmán, quien tiene una trayectoria académica y laboral muy reconocida, como podemos recordar en su paso en la dirección del Archivo General del Estado de Puebla y en otras instituciones públicas, y que ha desarrollado una labor muy importante. Y bueno, hoy comentaremos un poco sobre la importancia de la General de Archivos, y respecto a este tópico, la legislación y la correlación con el archivo, pues no sé si el maestro Antonio nos quisiera comentar algo en torno a ello. Sí, muchas gracias, buenos días, saludos a tu auditorio. Hablando de Ley General de Archivos, debemos recordar que es una ley que hace un parteaguas apenas en el año 2018. Estamos hablando de que en toda la historia institucional de México, solamente es hasta hace 6 años, 8 años más o menos, cuando a nivel general, a nivel país, tenemos una ley que reglamente, determine, de forma, de impulso, de protección, como que visibilice, como se dice hoy, el asunto archivístico. Y eso es importante porque si bien los archivos existían y existen desde siempre, desde que la escritura existe, pareciera mentira que solamente hasta apenas una ley así general, es decir, una ley que está solamente abajo en cuestión de jerarquía del nivel constitucional, le dé esta protección a todo el inmenso patrimonio documental que tenemos, ¿no? No estábamos en ceros, al menos en Puebla no estábamos en ceros, porque leyes sobre archivos de manera específica existen desde más o menos hace 30, 40 años. Y fíjense qué interesante porque quienes tienen ahorita la batuta, digamos, de la legislación archivística, pues en este caso fueron los poderes legislativos. El Congreso reconoció un trabajo que venían haciendo de manera tradicional, de manera, digamos, profesional, de toda la vida, justamente los historiadores, justamente los humanistas, justamente los paleógrafos, ¿no? Sin embargo, no me dejarán mentir, en todo el entramado institucional, político, jurídico de un país, siempre se le da prioridad al tema legislativo, al tema de los abogados, al tema de los administradores, y el asunto de las humanidades y la historia está siempre allí como casi como de adorno, digamos, ¿no? Y esto suena feo decirlo, pero a nivel real, a nivel presupuestal, es así, ¿sí? Y eso es algo que tenemos pendiente de resolver los que nos dedicamos a las humanidades, a la historia, etcétera, pues de reclamar la postura central que las humanidades, la filosofía, la historia deben tener en la vida institucional, en la vida social, ¿no? En la vida real de un país, de cara no solamente a la educación de los infantes, ¿no? A la educación de los jóvenes, a la profesionalización de nuestras distintas actividades, sino también como un refuerzo del país como tal, ¿no? Hablando de historia, pues no tenemos otra opción más que presumir la nuestra, ¿sí? Que está solamente por debajo de muy, muy pocos países en cuestión de robustez, en cuestión no sé, continuidad histórica, continuidad cronológica, ¿no? Entonces, bueno, la Ley General de Archivos les recomiendo que la estudien, que vean cuáles son las áreas de oportunidad, porque recuerden que está hecha por archivistas y también por abogados, pero nos ha hecho falta hasta ahorita una especie de foro, digamos, en donde los historiadores, después de leerla, después de aplicarla, después de ver cuáles son sus beneficios, realmente puedan aportar, ¿no? Para robustecer la ley. Como su nombre lo indica, es general. No hay una ley específica para archivos, por ejemplo, de archivos eclesiásticos, por ejemplo. No hay una ley específica para archivos judiciales. No hay una ley específica para archivos municipales, etcétera. O sea, es un campo en donde la sinergia leyes con historiadores puede ser todavía muy fecunda, Bitsu. Claro. Y esto es muy interesante respecto a la posibilidad de intercambio entre campos nociológicos y aspecto administrativo gubernamental. Has tocado algo que me parece muy importante y que me gustaría preguntarte porque tú te encuentras más involucrado en estos temas. ¿Cuáles son las posibilidades que tú observas en torno a esta Ley General de Archivos? Bueno, como suele suceder con muchas de las leyes en el ámbito hispanoamericano, en el ámbito hispánico en general, si tú las analizas en el papel, en el escritorio, son literalmente perfectas, ¿sí? El asunto es llevarlas a la práctica. Y eso es una vieja dicotomía que manejamos en derecho, ¿no? El mundo del ser
que es la realidad, y el mundo del deber ser, que es como el ideal. Entonces, si nosotros aplicáramos la Ley General de Archivos a todo el país, sería un paraíso de archivos, ¿no? Si lo aplicáramos en cada sujeto obligado, como es el léxico jurídico, igual sería algo hermoso. La ley establece pues muchos criterios que deben cumplirse y como es natural, esos criterios hay que cumplirlos poco a poco. ¿Por qué? Porque no es posible cumplirlos en el corto plazo. Necesitamos ya en la práctica de implementar la ley en un sujeto obligado determinado, por ejemplo, la Universidad Autónoma de Puebla, por ejemplo, la Secretaría de Finanzas y Administración. ¿Sí? Necesitamos no solamente personas capaces, necesitamos sensibilización, capacitación, también necesitamos insumos materiales, eso implica presupuesto, ¿no? Necesitamos que todos entiendan que ese es un tema transversal, ¿no? El objetivo para el tema de los archivos es exactamente el mismo, porque todos producimos, manejamos archivo, ¿sí? No nada más el archivista, porque ese es uno de los vicios en la implementación de la ley. Cuando hay un encargado de archivos en una dependencia pequeña o grande, o en un sujeto obligado como la BOAC, por ejemplo, este, todos los demás que producimos y manejamos archivos pensamos que ya llegó el archivista, ese es el que se tiene que hacer cargo de todo el trabajo de archivación. Son muy prácticos y requieren de la iniciativa de quien está coordinando e impulsando el asunto, ¿sí? Pero si se hace bien, no es más que cuestión de tiempo en el mediano y largo plazo para que esto sea realmente algo que impacte en la vida institucional y en la vida pública del país entero. Claro, y esto es sumamente interesante porque planteas la relación, esta atingencia, la sinergia que debe haber entre diversas partes del cuerpo político, ¿no? Con la finalidad de llevar a buen puerto, pues, esta Ley General de Archivos. Bueno, de mi parte, solamente quería que hicieras esta introducción, que me parece sumamente sugerente. No sé si te gustaría concluir con algo, cerrar con algo respecto a este tema, que me parece sumamente sugerente. Y te agradecemos una vez más por tu apoyo, por tu tiempo y por tu paciencia para Sí, introducirnos un poco en este tema. no, con gusto, cuando sea necesario, Bitsu. Sí quisiera concluir con algo. Eh, ¿De quién depende esta labor? ¿De quién depende el éxito de que el tema archivístico como centro de la vida pública, institucional, cultural de un país realmente cobre vigencia? De los encargados de impulsar los archivos, de los historiadores, de los archivistas, etcétera. Nosotros como humanistas tenemos una especie de baja autoestima con respecto a estar en el centro de la vida pública, pero esa baja autoestima tiene que dejarse de lado completamente y reclamar el papel que nos corresponde como tomadores de decisiones estratégicas, ¿no? No tomadores de decisiones políticas, ni sexenales, ni trienales, sino estratégicas en el largo plazo. Nadie nos va a regalar ese papel. Nosotros en los distintos foros, etcétera, tenemos que literal entrar a la fuerza, como se lo han ganado los de transparencia, los de fiscalización, etcétera, ¿sale? Tenemos que cambiar esa mentalidad para poder dar este pequeño salto. Gracias. Muchas gracias, profesor Antonio. Le agradecemos mucho también por su tiempo, por su atención. Y bueno, finalizamos esta sesión. Muchas gracias. Gracias.